Buenos días, familia educativa Isla de los Milagros. Les habla su tutora Karen María Colón Villeros. El día de hoy estaremos abordando la trayectoria de básica y estaremos específicamente trabajando en la CDA de multigrado, orientaciones pedagógicas para el aula de multigrado, el cual busca hacer una autocaracterización de las prácticas pedagógicas en el aula de multigrado e iniciar el proceso de resignificación a partir de la reflexión sobre los principios, los fundamentos del quehacer, el saber pedagógico desde la esencia del ser maestro rural. De igual forma, se busca reflexionar, fortalecer, caracterizar y construir el plan de resignificación de las prácticas pedagógicas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes que hacen parte de la multigrado, teniendo presente los aportes del programa Todos Aprender durante los acompañamientos al aula de multigrados. Analizando un poco los antecedentes de las aulas multigrados, el programa Todos Aprender viene acompañando las sedes educativas rurales desde el año 2012, desarrollando encuentros con maestros, conversaciones, eventos y actividades como el diseño de secuencias didácticas y otras relacionadas que aportan a mejorar las prácticas pedagógicas y los aprendizajes de los niños que conforman las aulas multigrados de los establecimientos focalizados en el país. La CDA pretende reconocer los principios que fundamentan las pedagogías activas y las diversas acciones y estrategias que pueden darse en las aulas multigrados, así como se relacionan con los aprendizajes en grupos cooperativos y las evaluaciones formativas en los procesos de resignificación de las aulas multigrados. A partir de dos acciones iniciales, la autocaracterización de las aulas por parte de cada docente y acompañada por el tutor del programa Todos Aprender, y el diseño de un plan de fortalecimiento que parte del reconocimiento de la experiencia docente multigrado y las potencialidades del establecimiento educativo y el contexto en general. Para ello, este taller está constituido en 4 momentos claves o fundamentales: ver, comprender, transformar la práctica pedagógica y recordar y compartir. En este primer momento del ver, se pretende que la comunidad de aprendizaje en CDA responda a unos interrogantes que lleven a autoevaluarse. Preguntas como: ¿qué es el aula multigrado? ¿Cómo funciona el aula multigrado? ¿Por qué y para qué el aula multigrado? ¿Cuáles son los principios y fundamentos y los aspectos esenciales del aula multigrado? ¿Y cuál es el rol del actor educativo en el aula multigrado? Luego, cuando ya se han analizado esas preguntas y se acerca un poco más a la finalidad y función que tiene el aula multigrados, a un segundo aspecto que es el comprender. Y ahí estamos valorando y analizando las funciones que tiene el aula multigrado, como por ejemplo el análisis del aula multigrado, experiencias de los docentes en el aula multigrado, dando respuesta a preguntas que normalmente se suelen hacer como qué es, por qué es, para qué es, cómo se organiza el aula multigrado, cuál es el papel de los diferentes actores, cómo se relacionan con el contexto, como el ambiente de aprendizaje y el aula viva. Luego se analizará la proyección del texto de aula multigrado a partir de preguntas planteadas para valorar la experiencia de aquellos docentes que han vivido lo que es el aula multigrado y toda esa diversidad de acciones que se ejecutan para fortalecer los aprendizajes de los niños y la resignificación de los mismos. Esto lleva a que la comunidad de aprendizaje valore las experiencias de cada uno de los docentes del aula multigrado, retomando los aspectos más relevantes y registrándolos en un apartado. Se identifican aspectos que podrían favorecer los procesos de resignificación de las prácticas pedagógicas y el acompañamiento a aquellos docentes que tienen grados multigrados. También se trabajaría lo que es la exposición, principios, fundamentos y elementos esenciales del aula multigrado, fundamentos y elementos esenciales del aula, preguntas y socializaciones por grupos especializados con la experiencia en particular de lo que es trabajar con el aula multigrado y los elementos esenciales que se deben tener presentes al momento de generar una propuesta que permita fortalecer esos aprendizajes en el aula multigrado. En nuestra tercera visión estaremos trabajando la parte de transformar la práctica pedagógica. En esta actividad se debe hacer una formación que aborde no solo la actividad de acuerdo al rol del formador o tutor docente, sino también pues que tenga presente a aquellos maestros que se han vinculado de lleno al aula multigrado y desde sus experiencias.
Para ello, los docentes analizarán la práctica pedagógica del aula multigrado en comunidades de aprendizaje. Se mirará cómo está organizada su aula, qué acciones prioriza, cómo promueve los aprendizajes, qué acciones realiza con los participantes o con la participación de las familias en las comunidades, cuáles son los aprendizajes esenciales que se promueven durante el aula multigrado, cuál es la principal dificultad, necesidades y retos del aula multigrado, y se registra de forma narrativa e identificando los aspectos más relevantes para dar conclusión a un plan de resignificación. Para ello nos estaríamos apoyando en el anexo 6 y el docente de aula multigrado tendría un acompañamiento por parte del tutor para diseñar el plan de resignificación a desarrollar durante el año 2023 en las fases 1 y 2. Finalmente tenemos el momento de recordar y compartir. A partir de este momento nos hacemos una autoevaluación para mirar cómo estamos, es decir, qué aprendimos en torno a las aulas multigrado, cuáles son los desafíos del maestro de multigrado que le permitan a él construir e implementar planes de resignificación para fortalecer